El tintineo de las copas de cristal sonaba como una burla cruel en medio de aquella sala reluciente, donde la opulencia y los perfumes caros ocultaban la frialdad de las personas presentes. Elena sostenía la pesada bandeja de plata con manos firmes pero cansadas, vistiendo un uniforme tosco que desentonaba por completo con los deslumbrantes vestidos de seda y los elegantes trajes de diseñador. De repente, una mujer de vestido rojo extendió su brazo con malicia deliberada, tropezando falsamente para vaciar su copa llena de vino tinto directamente sobre la gastada blusa de la humilde empleada. Las risas de los invitados no tardaron en escucharse, mientras el líquido oscuro se filtraba rápidamente en la tela, dejando una mancha enorme que parecía marcar a Elena frente a todos. Una de las mujeres más ricas del lugar se acercó con paso firme, la miró con profundo desprecio de arriba a abajo y pronunció unas palabras llenas de veneno absoluto ante la multitud. Las personas como tú deberían agradecer que les permitimos entrar aquí. La sala entera se quedó en un silencio sepulcral, un vacío incómodo donde nadie se atrevía a defenderla y todos disfrutaban morbosamente de ver la total sumisión de aquella mujer trabajadora. Elena bajó la mirada de inmediato, sintiendo el calor de la vergüenza en sus mejillas, conteniendo las lágrimas mientras apretaba la bandeja contra su pecho, sintiéndose completamente derrotada y sola. Fue en ese preciso instante cuando las enormes puertas principales de la mansión se abrieron de par en par, anunciando la llegada de alguien verdaderamente importante que nadie esperaba recibir tan temprano. La expresión de soberbia en los rostros de los invitados cambió instantáneamente, transformándose en una mezcla de asombro, reverencia y un temor genuino ante la imponente figura que cruzaba el umbral. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que estaban humillando a la persona equivocada y que en pocos minutos toda aquella mansión quedaría en silencio. Para comprender el peso de este momento, debemos retroceder unas horas en la vida de Elena, una mujer que conocía muy bien el significado del verdadero sacrificio y del esfuerzo constante. Elena vivía en una pequeña casa de tabique al borde de la gran ciudad, donde los lujos no existían y cada moneda se ganaba con el sudor de jornadas de trabajo sumamente agotadoras. Durante más de 25 años, su rutina diaria había sido exactamente la misma, despertando cuando las estrellas aún adornaban el cielo para preparar el almuerzo de sus hijos antes de salir. Había quedado viuda muy joven, enfrentando la vida con valentía y con la única convicción de que a sus pequeños nunca les faltara un plato de comida caliente sobre la mesa familiar. Sus manos, marcadas por las cicatrices del cloro y las quemaduras ligeras de la cocina, eran el testimonio silencioso de una madre mexicana que jamás se rindió ante las adversidades del destino. Limpiar casas ajenas se convirtió en su principal sustento, un oficio noble que ella desempeñaba con una honestidad intachable, ganándose el respeto de las pocas personas de buen corazón que conoció. Esa mañana de sábado, el teléfono viejo de su cocina sonó de imprevisto, rompiendo la tranquilidad de su único día de descanso con una petición bastante inusual y de extrema urgencia. La coordinadora de la agencia de servicios domésticos le rogó que asistiera a una lujosa residencia en la zona de las Lomas, ofreciéndole una buena paga extra por cubrir una emergencia. Por favor, Elena, eres nuestra trabajadora más confiable y los Villarreal necesitan personal de inmediato para un evento de etiqueta donde asistirá gente muy importante, explicó la coordinadora con insistencia. Elena pensó de inmediato en los gastos médicos de su hijo mayor, quien estudiaba la universidad con mucho esfuerzo y necesitaba comprar unos libros carísimos que ella no había podido adquirir. Con una sonrisa cansada pero llena de determinación, aceptó la chamba,
se colocó su blusa blanca limpia debajo del suéter y guardó el pasaje del camión en su gastado monedero de tela. El trayecto hacia la mansión fue largo, cruzando avenidas llenas de tráfico mientras contemplaba cómo las casas se volvían más lujosas y los jardines más verdes a medida que subía la colina. Al cruzar el imponente portón de hierro de la residencia Villarreal, Elena se percató del ambiente tenso que se respiraba entre los empleados, quienes corrían de un lado a otro bajo gritos. La encargada del evento, una mujer altanera de nombre Inés, la recibió con una mirada fría, juzgando su aspecto sencillo antes de entregarle una pesada charola cargada con copas de vino. «Muévete rápido y ni se te ocurra hablar con los invitados, que aquí viene pura gente de alcurnia que no tolera la presencia de la servidumbre», advirtió Inés con un tono despectivo. Elena guardó silencio y asintió con la educación que siempre la caracterizaba, acomodando su cabello en una trenza limpia antes de salir al gran jardín donde ya comenzaba el lujoso festejo. Los invitados vestían de manera extravagante, presumiendo joyas brillantes y platicando sobre inversiones millonarias mientras devoraban los bocadillos sin siquiera mirar a los meseros que los atendían con absoluta cortesía. Entre los asistentes destacaba la joven Vanessa, la consentida hija de los dueños de la casa, conocida por su actitud arrogante y por tratar a los trabajadores como si fueran objetos desechables. Vanessa caminaba del brazo de sus amigas, riéndose a carcajadas, mientras criticaba el aspecto de los empleados, buscando cualquier pretexto para hacerlos sentir inferiores frente a toda la selecta concurrencia. Cuando Elena pasó cerca de ella, ofreciendo copas, Vanessa vio la oportunidad perfecta para divertirse a costa de la dignidad de la humilde mujer, planeando un choque intencional y bastante ruin. Con un movimiento rápido de su codo, Vanessa empujó el brazo de Elena, provocando que el vino tinto se derramara por completo sobre el pecho de la trabajadora ante la mirada atónita. Los segundos parecieron congelarse mientras el líquido oscuro arruinaba la ropa de Elena, desatando una oleada de burlas y comentarios hirientes por parte de los amigos cercanos de la joven rica. «Miren nada más qué torpeza, esta gente ni se fija por dónde camina, arruinando la estética de una fiesta tan elegante», exclamó Vanessa con una sonrisa llena de una malicia muy profunda. Fue en ese instante de máxima crueldad cuando otra de las distinguidas damas se acercó para pronunciar aquella frase lapidaria que pretendía sepultar por completo el orgullo de la humilde madre. Elena permaneció inmóvil en el centro de la sala, sintiendo las miradas pesadas de toda la alta sociedad, fijas en su desgracia, soportando el dolor del desprecio con una fortaleza admirable. Pero la justicia de la vida suele presentarse en los momentos menos pensados, y el sonido de las puertas principales, abriéndose de golpe, interrumpió de inmediato las risas burlonas de los asistentes. El hombre que entró caminaba con una seguridad imponente, atrayendo la atención de todos los empresarios que de inmediato intentaron acercarse para ganarse su favor, con saludos exageradamente cordiales y falsos. Los dueños de la casa se abrieron paso entre la multitud con visible nerviosismo, extendiendo sus manos para dar la bienvenida al inversionista más poderoso del sector financiero del país esa tarde. Sin embargo, el distinguido visitante se detuvo en seco, ignorando por completo los saludos serviles de los anfitriones, mientras su mirada se clavaba con asombro en la mujer manchada de vino. Los murmullos cesaron por completo en la mansión, dando paso a una tensión insoportable, donde nadie lograba comprender la conexión entre el millonario más importante y la humilde limpiadora de casas. El silencio que inundó el gran salón de la mansión parecía congelar el tiempo, permitiendo que el dolor de la humillación calara hondo en los cansados huesos de la noble Elena. Vanessa,
La joven adinerada que había provocado el accidente mantenía una sonrisa burlona en su rostro, completamente ajena al torbellino de recuerdos que sus crueles palabras habían desatado en la empleada. Al sentir el frío del vino escurriendo por su ropa gastada, Elena no pudo evitar que su mente viajara hacia aquellos años difíciles, donde el sufrimiento era el pan de cada día. Recordó con una nitidez dolorosa el día en que se quedó sola en este mundo, sosteniendo las manitas de sus pequeños hijos, mientras el frío invierno amenazaba con meterse por las rendijas. No se preocupen, mis amores. Mientras esta madre tenga fuerzas en los brazos y vida en el corazón, a ustedes jamás les va a faltar el sustento diario, les había prometido llorando. Desde aquel trágico momento, la vida de Elena se transformó en una batalla diaria contra la pobreza, el cansancio extremo y las miradas despectivas de una sociedad que suele juzgar por las apariencias. Hubo mañanas enteras en las que su desayuno consistía únicamente en un trago de café aguado y un pedazo de tortilla dura, guardando el escaso alimento para sus adorados hijos en crecimiento. «Mamá, ¿por qué no comes con nosotros hoy?», le preguntaba con frecuencia su hijo menor, mirándola con esos ojos inocentes, llenos de una profunda preocupación infantil que le partía el alma entera. «Ya comí en el trabajo, mi cielo. Ustedes disfruten de su comida y estudien mucho para que tengan un futuro mejor», respondía ella siempre con una sonrisa falsa que ocultaba su hambre. Aquellas mentiras piadosas eran el único escudo que Elena poseía para proteger la inocencia de sus pequeños, quienes ignoraban el verdadero precio de cada cuaderno y cada par de zapatos viejos. Las jornadas limpiando pisos ajenos eran interminables, yendo de una casa lujosa a otra, cargando pesadas cubetas llenas de agua con cloro que devoraban lentamente la piel de sus manos morenas. En más de una ocasión, dueñas de casas sumamente prepotentes la acusaron injustamente de haber robado objetos de valor que ellas mismas habían perdido por su propio descuido dentro de sus recámaras. «Búscate otras sirvientas si desconfías de mí, señora, porque mi pobreza jamás ha sido sinónimo de deshonestidad ni de delincuencia», se defendió Elena una tarde, con una dignidad que dejó mudos a todos. Aquella ocasión le costó el empleo y el sueldo de toda una quincena, obligándola a caminar bajo una lluvia torrencial porque no le quedaba ni un solo peso para pagar el transporte público. Mientras el agua helada empapaba su cuerpo cansado, Elena lloraba en silencio en una esquina de la gran avenida, implorándole a Dios que le diera la fortaleza necesaria para continuar luchando. Sabía perfectamente que si ella se doblegaba ante la injusticia, el futuro de sus hijos se desmoronaría por completo, dejándolos a merced de la misma pobreza que a ella tanto la atormentaba. Con los años, los niños crecieron viendo el ejemplo de una madre inquebrantable, una mujer que regresaba a casa con la espalda adolorida, pero con la frente en alto y llena de orgullo. El hijo mayor, demostrando un talento extraordinario para los estudios de ingeniería, logró ingresar a la universidad pública más prestigiosa, un logro que Elena celebró de rodillas en su humilde sala. Sin embargo, los gastos de los materiales y los libros eran excesivos, una carga económica que amenazaba con truncar el gran sueño del joven de convertirse en un profesional exitoso y respetado. Fue por esa precisa razón que Elena aceptó redoblar sus esfuerzos, trabajando jornadas dobles los fines de semana, sin importar que sus piernas ya no pudieran soportar el peso de su cuerpo. «Hijo, tú no te preocupes por el dinero de las copias. Tú concéntrate en tus calificaciones, que de lo demás me encargo yo», le decía cada noche mientras le acariciaba el cabello. Aquella promesa la había llevado justamente a esa lujosa mansión la tarde de hoy,
dispuesta a soportar cualquier desplante con tal de recibir la paga que aseguraría la inscripción del siguiente semestre. Pero la crueldad humana parece no tener límites cuando se trata de personas que confunden la riqueza material con la superioridad moral, desatando una maldad que resulta verdaderamente insoportable de presenciar. Al recordar cada una de estas batallas, Elena apretó los dientes con fuerza en el salón, y si alguna vez te juzgaron sin conocerte, escribe respeto en los comentarios de este video. Los invitados a la fiesta seguían observándola con absoluto desdén, murmurando comentarios hirientes sobre su aspecto desarreglado y la gran mancha de vino que arruinaba la pulcritud de la elegante recepción. Es una lástima que dejen entrar a este tipo de personas a eventos tan exclusivos. Arruinan el ambiente con su sola presencia, comentó una mujer enjollada mientras bebía un trago fino. Vanessa disfrutaba enormemente de la atención recibida, sintiéndose una especie de heroína de la alta sociedad por haber puesto en su lugar a una simple empleada doméstica que osó pasar cerca. La humillación pública era total, un espectáculo macabro donde la empatía brillaba por su completa ausencia y la frialdad de los corazones adinerados quedaba expuesta de la manera más cruda posible. Elena sentía cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se negaba rotundamente a llorar frente a aquellas personas que no merecían ver ni una sola gota de su sincero sufrimiento. Intentó dar un paso hacia atrás para retirarse con discreción hacia la cocina, buscando un refugio donde limpiar su ropa y asimilar el trago amargo de aquella tarde tan llena de injusticia. Sin embargo, la voz firme del hombre importante que acababa de ingresar a la mansión resonó con una fuerza imponente, deteniendo por completo los pasos de Elena y congelando a la actitud. El distinguido caballero caminaba a paso firme por el pasillo central, ignorando por completo los saludos efusivos de los dueños de la casa, quienes sonreían tratando de ocultar su creciente nerviosismo. El señor Villarreal, dueño de la residencia, se adelantó con paso apresurado y una sonrisa servil, extendiendo su mano derecha para saludar de manera formal al inversionista más importante del país. «Licenciado, qué enorme honor tenerlo en nuestra humilde celebración. Pase por aquí, por favor. Le tenemos reservado el mejor lugar de la fiesta», exclamó el anfitrión, con un tono exageradamente halagador. Pero el poderoso hombre ni siquiera lo miró, manteniendo sus ojos fijos en la figura de Elena, quien permanecía cabizbaja en un rincón del salón con la charola de plata entre sus manos. El rostro del licenciado se transformó por completo, perdiendo la seriedad corporativa para dar paso a una expresión de incredulidad absoluta, mezclada con una profunda y evidente molestia por lo sucedido. Vanessa, nota la dirección de la mirada del importante invitado, se apresuró a intervenir con su habitual arrogancia, intentando justificar la escena antes de que se generara un malentendido mayor. «Disculpe este desagradable momento, licenciado. Esta mujer de la limpieza es sumamente torpe y ya la estábamos corriendo para que no arruine su bienvenida a nuestra casa», dijo la joven sonriendo. Las palabras de Vanessa provocaron que un escalofrío recorriera la espalda de los presentes, pues el ambiente se tornó densamente pesado y el rostro del millonario se endureció de una forma aterradora. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío donde el pulso de todos los invitados se aceleró, presintiendo que algo sumamente grave estaba a punto de ocurrir en medio de aquella opulencia. Elena, al escuchar la voz del recién llegado, experimentó una extraña sensación en el pecho, una mezcla de sorpresa y temor que la obligó a levantar lentamente la mirada por primera vez. Al cruzar miradas con el imponente caballero,
Los ojos de la humilde empleada se abrieron desmesuradamente, reconociendo de inmediato las facciones de un pasado que creía haber dejado guardado bajo llave para siempre. Un murmullo de desconcierto comenzó a extenderse entre los empresarios presentes, quienes no lograban descifrar el misterioso vínculo que parecía unir magnéticamente a dos personas de mundos socioeconómicos supuestamente tan opuestos. Las señoras de la alta sociedad se miraban unas a otras con intriga, tratando de adivinar si Elena era una criminal del pasado o alguien relacionado con los negocios del poderoso inversionista. El misterio flotaba densamente sobre el aire de la mansión Villarreal, desafiando la lógica de aquellos que minutos antes se sentían con el derecho absoluto de pisotear la dignidad de una trabajadora. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión dramática del momento, mientras el millonario daba un paso al frente, acortando la distancia que lo separaba de la mujer manchada de vino tinto fino. Los dueños de la casa se quedaron pálidos al notar que el hombre importante ignoraba olímpicamente sus atenciones, concentrando toda su imponente energía en la humilde limpiadora de casas que todos despreciaban. La soberbia de los invitados comenzó a transformarse en un temor sutil, dándose cuenta de que las apariencias los habían llevado a cometer un error que podría costarles alianzas comerciales de millones. Elena respiró hondo, sintiendo cómo el peso de tantos años de sacrificios, humillaciones calladas y jornadas de trabajo extenuantes convergían en este preciso instante bajo el techo de la lujosa mansión. El verdadero misterio sobre la identidad de Elena y su conexión con las altas esferas del poder estaba a punto de sacudir los cimientos de la hipócrita sociedad que hoy la humilló. Para entender la magnitud de lo que estaba por revelarse, era necesario comprender que Elena no siempre vistió con ropas sencillas, ni pasó sus días enteros limpiando la suciedad de personas desagradecidas. En los archivos olvidados de una de las constructoras más antiguas del país, el apellido de Elena poseía un peso histórico que los nuevos ricos de la ciudad ignoraban por completo hoy. Ella había decidido alejarse de los reflectores y de la hipocresía corporativa tras una tragedia familiar que destrozó su corazón, prefiriendo el anonimato de una vida sencilla y sumamente honrada en la periferia. Nadie en esa fiesta imaginaba que la mujer a la que le derramaron el vino con desprecio absoluto poseía conocimientos y documentos capaces de cambiar el destino financiero de muchos de los presentes. Durante años, Elena guardó un secreto absoluto sobre sus verdaderos orígenes, soportando el desdén social con la única intención de proteger la paz de su hogar y la seguridad de sus hijos queridos. Verla en ese estado de indefensión provocó que en el interior del imponente visitante se encendiera una llama de indignación pura, una furia contenida que amenazaba con destruir la reputación de los Villarreal. Señor Villarreal, le sugiero que me explique de inmediato qué clase de evento está organizando en este lugar y por qué se tolera semejante barbarie, exigió el empresario con voz sumamente gélida. El dueño de la casa tragó saliva con visible dificultad, sintiendo que el piso desaparecía bajo sus pies, mientras buscaba desesperadamente una excusa que calmara el evidente enojo del multimillonario inversionista. Licenciado, le aseguro que esto es solo un pequeño percance sin importancia, una torpeza de la servidumbre que resolveremos de inmediato en la cocina, balbuceó el hombre con las manos sudorosas. Las amigas de Vanessa comenzaron a retroceder lentamente entre la multitud, desentendiéndose de la joven rica que ahora lucía confundida y un tanto asustada por la inesperada reacción del distinguido e importante visitante. La soberbia que antes inundaba el salón se evaporó en un segundo, dando paso a un ambiente tenso, donde el destino de los anfitriones pendía de un hilo extremadamente delgado y frágil.
Elena observaba el rostro del hombre poderoso, recordando los días en que ese mismo caballero jugaba en el jardín de una hermosa propiedad que la vida les arrebató debido a malas jugadas. Los recuerdos de traiciones empresariales, firmas falsificadas y despojos injustos pasaron por la mente de Elena, revelando que su actual situación económica era el resultado de la ambición desmedida de terceros malos. Sin embargo, ella jamás guardó rencor en su noble corazón, enfocando toda su energía en sacar adelante a sus hijos mediante el trabajo digno de limpiar pisos y lavar ropa ajena con esmero. La dignidad con la que Elena se mantenía de pie en el centro del salón contrastaba fuertemente con la cobardía de los invitados ricos, quienes evitaban sostenerle la mirada en este momento. Es increíble cómo cambian las cosas cuando entra alguien con verdadero dinero. Todos estos hipócritas se arrastran por un poco de atención, pensó Elena para sus adentros con una mezcla de tristeza. El licenciado dio 2 pasos más, quedando a escasos centímetros de la humilde madre trabajadora, cuya blusa blanca continuaba goteando el vino tinto fino que Vanessa le había arrojado con total maldad. La respiración de los anfitriones se detuvo por completo cuando vieron al poderoso inversionista levantar lentamente su mano derecha, no para saludar al dueño de la casa, sino para tocar el hombro de Elena. Las joyas costosas de las invitadas parecieron perder todo su brillo ante la intensidad del drama que se desarrollaba frente a sus ojos, desafiando todos los prejuicios clasistas de la alta sociedad mexicana. Inés, la encargada de la agencia de servicios que había contratado de urgencia a Elena esa mañana, observaba la escena desde la puerta de la cocina con una expresión de absoluto y total pánico. Temía perder los contratos millonarios con las familias más acaudaladas de la zona si se descubría el trato inhumano que sus empleados recibían cotidianamente por parte de los caprichosos clientes ricos dueños. El misterio sobre la verdadera identidad de Elena crecía como una bola de nieve, alimentando teorías descabelladas entre los invitados que observaban la escena con un morbo difícil de disimular en el salón. Algunos pensaban que se trataba de una antigua socia fundadora. Otros murmuraban que poseía secretos comprometedores del gobierno, pero la realidad era mucho más humana, profunda y desgarradora de lo que imaginaban. La tensión emocional alcanzó su punto más alto cuando el millonario, con los ojos visiblemente humedecidos por la emoción contenida, pronunció las primeras palabras dirigidas directamente hacia la humilde limpiadora de casas. El silencio en la mansión Villarreal era tan profundo que el leve sonido del viento agitando las cortinas de seda se escuchaba con una nitidez casi irreal en medio de aquella opulencia dorada. Cada persona en el salón contuvo el aliento, dándose cuenta de que la humillación hacia aquella mujer de aspecto sencillo desataría una tormenta de consecuencias impredecibles para la economía de los anfitriones presentes. Vanessa sintió que las piernas le temblaban, perdiendo por completo la altanería que la caracterizaba, intuyendo que su capricho de esa tarde se financieramente convertiría en la peor pesadilla para su padre. Elena, manteniendo una postura serena y llena de una paz espiritual envidiable, esperó pacientemente a que la verdad saliera a la luz, demostrando que la verdadera riqueza reside en el alma trabajadora limpia. El velo del misterio estaba a punto de caer con una fuerza demoledora sobre los rostros avergonzados de la alta sociedad, listos para recibir una de las lecciones de vida más grandes jamás contadas. El licenciado respiró hondo antes de hablar, fijando su mirada llena de indignación en el rostro pálido del dueño de la mansión, preparándose para revelar el secreto que cambiaría todo el panorama financiero. Los invitados ricos comenzaron a susurrar nerviosamente entre ellos,
dándose cuenta de que la empleada humilde que minutos antes despreciaban con saña absoluta era la clave de un misterio empresarial sumamente importante. La atmósfera en el gran salón se volvió sofocante para los hipócritas asistentes, quienes deseaban con desesperación que la tierra los tragara antes de quedar expuestos ante el inversionista más poderoso del país. Elena mantuvo la cabeza en alto, demostrando que ninguna cantidad de dinero puede comprar la dignidad de una madre mexicana que ha entregado su vida entera por el bienestar y futuro de sus hijos. El desenlace de este tenso momento estaba a punto de sacudir los corazones de todos los presentes, marcando un antes y un después en la historia de humillación que se vivió en la residencia. El licenciado Javier dio un paso firme hacia adelante, apartando con un ademán gélido al señor Villarreal, quien no dejaba de sudar frío mientras intentaba balbucear una disculpa corporativa completamente absurda y ensayada. Los ojos del hombre más poderoso de la industria financiera del país estaban fijos en el rostro cansado de Elena, cuya blusa blanca continuaba empapada por el vino tinto que Vanessa le arrojó con malicia. Ante la mirada atónita de los 200 distinguidos invitados de la alta sociedad, el imponente multimillonario se quitó su fino saco de diseñador y con un respeto infinito lo colocó sobre los hombros de la limpiadora. «¿Qué significa esto, licenciado?», preguntó la señora Villarreal con la voz sumamente temblorosa, sintiendo que un frío helado recorría su espalda al ver semejante muestra de afecto hacia la mujer que ella consideraba insignificante. Javier no respondió a su pregunta, sino que miró tiernamente a Elena, con los ojos visiblemente empañados por las lágrimas de un pasado doloroso que ambos compartían en lo profundo de sus nobles almas trabajadoras. «Madre de mi corazón, por fin te encuentro después de tantos años de buscarte en cada rincón de esta enorme y desalmada ciudad», pronunció el licenciado con una voz quebrada que retumbó con fuerza en la mansión. Elena miró al poderoso ejecutivo, acariciando con sus manos agrietadas la fina tela del saco que la cubría, mientras una sonrisa llena de nostalgia y amor puro se dibujaba sutilmente en sus labios cansados por los años. «Javier, mi querido muchacho, mírate nada más lo alto que has llegado en la vida. Sigues teniendo los mismos ojos limpios de aquel tierno niño que cuidé con tanto cariño», susurró Elena con una profunda emoción. La verdad oculta detrás de este impactante encuentro comenzó a salir a la luz, dejando al descubierto los oscuros secretos de la familia Villarreal y la verdadera propiedad de aquella lujosa y opulenta residencia de las Lomas. El señor Villarreal sintió que el aire le faltaba por completo en los pulmones, pues sabía perfectamente que su empresa constructora estaba en la quiebra absoluta y dependía totalmente de la aprobación económica de este inversionista. Lo que los invitados ignoraban por completo era que los Villarreal no eran los legítimos dueños de la mansión, sino que la rentaban a la corporación financiera de Javier para aparentar una riqueza que ya no poseían. Javier miró con desprecio absoluto a los adinerados anfitriones, quienes se encogían ante su imponente presencia, dándose cuenta de que habían cavado su propia tumba financiera al humillar públicamente a la mujer más sagrada para él. «Hace 20 años, cuando mi madre biológica falleció y me quedé solo en la calle, esta gran mujer me abrió las puertas de su humilde hogar sin pedir absolutamente nada a cambio», explicó Javier con firmeza. El salón permanecía en un silencio tan profundo que solo se escuchaba la respiración agitada de Vanessa, quien miraba sus manos temblorosas, dándose cuenta del terrible error social que acababa de cometer esa tarde de sábado. Elena compartía conmigo los pocos frijoles y tortillas que ganaba limpiando casas ajenas,
dándome el amor y la valiosa educación que me permitieron estudiar y convertirme en el exitoso hombre que soy hoy, continuó el licenciado. Los distinguidos invitados comenzaron a murmurar entre ellos, llenos de una tremenda vergüenza, apartándose lentamente de la familia Villarreal, como si temieran contagiarse de la inminente ruina financiera que caería sobre los arrogantes anfitriones. Elena la miró con una serenidad imponente, demostrando una educación y una altura moral que ninguna de las millonarias presentes en el salón poseía, a pesar de sus carísimos vestidos de seda y sus joyas relucientes. Ustedes no me humillaron porque supieran o no quién soy yo, señora. Ustedes me humillaron simplemente porque pensaron que era una humilde sirvienta que no merecía el más mínimo respeto humano en su casa, respondió Elena. Las palabras de Elena calaron hondo en el corazón de los asistentes, desatando una ola de murmuraciones y miradas de reprobación hacia Vanessa, quien deseaba con desesperación que la tierra se abriera para desaparecer por completo. El señor Villarreal se arrodilló prácticamente frente a Javier, con las lágrimas corriendo por sus arrugadas mejillas, suplicando que no cancelara el millonario contrato de inversión que salvaría a toda su familia de la calle de inmediato. Licenciado, por favor, se lo ruego por mi vida. No destruya mi patrimonio por un capricho de mi hija. Mi empresa depende enteramente de su capital financiero para no declararse en bancarrota absoluta mañana mismo, suplicó el hombre. Javier miró al hombre suplicante con una frialdad gélida, la misma frialdad con la que la familia Villarreal había tratado a los dedicados empleados domésticos que servían los bocadillos finos durante toda la lujosa fiesta de etiqueta. Los meseros y el personal de cocina salieron al jardín para presenciar el histórico momento, sintiendo una profunda satisfacción al ver cómo se hacía justicia por todas las humillaciones cotidianas que ellos también recibían a diario. Javier tomó suavemente la mano de Elena, notando la aspereza de su piel debido al trabajo duro, sintiendo una tremenda rabia al pensar en todo lo que su madrecita adoptiva había sufrido mientras él la buscaba desesperadamente. Hace 10 años, cuando logré consolidar mi primera gran empresa, regresé a la vieja vecindad para sacarte de trabajar, pero los vecinos me dijeron que te habías mudado sin dejar ninguna dirección, relató Javier con tristeza. Elena asintió levemente, recordando los días difíciles en que tuvo que cambiar de colonia para huir de los recuerdos dolorosos y buscar mejores oportunidades de empleo para sacar adelante con orgullo a sus propios hijos biológicos. No quería ser una carga económica para ti, Javier. Tú ya habías volado muy alto y mi deber como madre era seguir luchando con mis propias manos para enseñarles a mis hijos el valor del trabajo honrado, explicó. El millonario comprendió la inmensa nobleza de Elena, una mujer que jamás buscó el dinero fácil ni se aprovechó del éxito de los demás, prefiriendo siempre ganar cada peso mexicano con el sudor de su propia frente limpia. Javier miró la imponente mansión con absoluto desprecio, recordando que ese lujoso lugar fue construido con el dinero de deudas mal pagadas y el sufrimiento constante de muchos albañiles que nunca recibieron un sueldo verdaderamente justo. Esta mansión ya es mía, señor Villarreal, porque el terreno sobre el que está construida pertenece a mi corporativo y el contrato de arrendamiento venció hace exactamente 3 meses atrás, reveló Javier con una sonrisa irónica. La impactante revelación cayó como una bomba atómica sobre los anfitriones, quienes se dieron cuenta de que estaban viviendo de pura apariencia en una propiedad ajena, engañando por completo a toda la alta sociedad de la ciudad. Los invitados que aún permanecían en el gran salón comenzaron a murmurar con indignación, sintiéndose estafados por los Villarreal,
quienes siempre presumían de ser una de las familias más adineradas y tradicionales de toda la zona. Vanessa comenzó a llorar desconsoladamente en un rincón, dándose cuenta de que su arrogancia no solo había destruido su propia reputación social, sino que había arrastrado a sus padres a la ruina económica total y absoluta. La joven adinerada se acercó lentamente hacia Elena, arrastrando los pies y con la mirada completamente baja, despojada por completo de la soberbia que minutos antes mostraba al derramar intencionalmente el vino tinto sobre el uniforme limpio. «Por favor, señora Elena, perdóneme la vida. Fui una tonta ignorante que no midió las terribles consecuencias de sus actos. Le ruego que hable con el licenciado para que no nos deje en la calle desamparados». Sollozó. Elena contempló con compasión a la muchacha rica que ahora lloraba de puro miedo, sintiendo una profunda lástima por ella, dándose cuenta de que la verdadera pobreza de Vanessa no era material, sino una alarmante pobreza espiritual. «El dinero va y viene en esta vida, señorita Vanessa, pero la dignidad y el respeto hacia los seres humanos son cosas que se llevan en el alma y que ninguna tarjeta de crédito de lujo puede comprar», dijo Elena. Javier intervino con firmeza legal, apartando a Vanessa de la presencia de Elena, dejando muy en claro que el tiempo de las consideraciones y de las disculpas hipócritas se había terminado por completo en esa residencia de lujo. «Mañana a primera hora de la mañana, mis abogados iniciarán el proceso legal de desalojo de esta propiedad, y cada uno de los contratos financieros que teníamos con su constructora quedará cancelado definitivamente», ordenó Javier. El señor Villarreal se desplomó por completo sobre el piso de mármol pulido, sepultando su rostro entre las manos temblorosas, sabiendo perfectamente que su apellido familiar quedaría manchado para siempre en los círculos empresariales del país. Las amigas de Vanessa la miraban ahora con un absoluto y frío desprecio, murmurando entre dientes que siempre supieron que los Villarreal eran unos simples estafadores que solo buscaban aparentar una opulenta vida que no les correspondía. La fiesta elegante se había transformado por completo en un escenario de justicia divina, donde las máscaras de la hipocresía social caían una a una frente a los ojos maravillados de los cansados trabajadores de la limpieza. Javier asintió con una mirada llena de un respeto infinito, abrazando a su madrecita adoptiva por los hombros, dispuesto a sacarla de inmediato de ese nido de víboras adineradas que no merecían estar en su presencia. Antes de dar un solo paso firme hacia la gran salida principal, el exitoso licenciado se dio la vuelta para mirar por última vez a la multitud de invitados adinerados que permanecían completamente inmóviles y aterrorizados. «Espero que la gran lección de hoy les sirva para recordar siempre que la ropa cara que visten y los carros que manejan no los hacen superiores a ningún ser humano en este mundo tan cambiante», exclamó. Los empresarios presentes bajaron la cabeza llenos de una inmensa vergüenza social, dándose cuenta de que muchos de ellos trataban a sus propios empleados domésticos con la misma falta de respeto que mostró la joven Vanessa. Elena caminaba con paso firme y elegante al lado del poderoso inversionista nacional, vistiendo aún su humilde uniforme manchado de vino, pero portando una dignidad tan grande que eclipsaba por completo las joyas de las invitadas. Al salir por las enormes puertas principales de la residencia de las Lomas, el aire fresco de la tarde golpeó el rostro de Elena, brindándole una maravillosa sensación de libertad y de un triunfo moral absoluto. El chofer de Javier abrió de inmediato la puerta de una lujosa camioneta negra, inclinándose con profundo respeto ante Elena, reconociendo el inmenso valor humano de la mujer que caminaba del brazo de su respetado jefe. «Súbete, madrecita linda,
Hoy es el último día que trabajas limpiando los pisos de personas soberbias que no saben valorar tu gran corazón y tu impecable honestidad diaria, le dijo Javier mientras la ayudaba a subir. Elena se acomodó felizmente en el suave asiento de piel, mirando por la ventana la mansión que dejaba atrás, sintiendo una mezcla de tristeza por la ruina ajena y de una inmensa paz por su porvenir. Javier, sé que tus intenciones son sumamente buenas, pero no puedo dejar de trabajar por completo. Mis manos necesitan mantenerse activas para sentirme útil en esta bendita y hermosa existencia terrenal, confesó Elena con sinceridad. El millonario sonrió con profunda ternura en el rostro, comprendiendo perfectamente que el espíritu inquebrantable de Elena jamás cambiaría por la comodidad del dinero, pues su verdadera esencia radicaba en el esfuerzo constante y honesto. Mientras la camioneta avanzaba alejándose de las lomas, en el interior de la mansión, la desesperación de los anfitriones alcanzaba niveles dramáticos, marcando el inicio de una inminente y dolorosa destrucción financiera total y absoluta. El señor Villarreal miraba fijamente el piso, sabiendo que en pocas horas la noticia de su humillación y su quiebra inminente correría como pólvora entre todos los bancos y los inversionistas importantes de la ciudad. La verdad había salido a la luz con una fuerza demoledora esa tarde, demostrando que la soberbia clasista es el camino más rápido hacia la destrucción de la reputación de las familias adineradas del país. La tensión en el ambiente apenas comenzaba para la alta sociedad, pues las consecuencias de las crueles acciones de Vanessa cambiarían para siempre la forma en que se trataba a los trabajadores en esas exclusivas colonias. El lujoso automóvil avanzaba suavemente por las calles iluminadas de la gran ciudad, alejando a Elena de aquella pesadilla de opulencia falsa y humillaciones que tanto dolor le causaron en la tarde. Javier miraba a su madre adoptiva con un amor infinito, limpiando con su propio pañuelo de seda los restos de vino tinto que aún manchaban el humilde uniforme de la incansable trabajadora. Madre, no tienes idea de cuánto te extrañé todos estos largos años. Busqué tu rostro en cada calle, sin saber que estabas tan cerca sufriendo por el clasismo de esa gente, confesó Javier. El destino tiene caminos muy misteriosos, mi querido muchacho, pero Dios siempre sabe en qué momento exacto cruzar las vidas de las personas que se quieren con el alma limpia, respondió Elena sonriendo. Mientras tanto, en la residencia Villarreal, los invitados terminaban de marcharse a toda prisa, dejando a los anfitriones en medio de una soledad amarga y con la inminente ruina financiera encima. El señor Villarreal se encontraba sentado en el piso de mármol de su sala, contemplando con ojos perdidos los papeles del contrato cancelado que significaba la quiebra absoluta de toda su empresa. Vanessa lloraba desconsoladamente abrazando a su madre, dándose cuenta de que su capricho y su soberbia desmedida habían destruido el patrimonio familiar en tan solo unos minutos de crueldad contra la empleada. Por mi culpa nos vamos a quedar en la calle, mamá. Perdí la cabeza por querer lucirme ante mis amigas y ahora nadie querrá hablarnos en esta sociedad tan fría, sollozó la joven. La realidad los golpeó con fuerza al día siguiente, cuando los abogados de la corporación de Javier se presentaron con la orden oficial de desalojo inmediato de la imponente mansión de las Lomas. Los Villarreal tuvieron que empacar sus pertenencias costosas bajo la mirada curiosa de los vecinos, quienes murmuraban entre dientes sobre el merecido castigo que recibían por tratar mal a la servidumbre doméstica.
El chisme de la humillación pública se extendió rápidamente por todos los círculos empresariales del país, provocando que ningún banco ni inversionista quisiera otorgarles un solo crédito financiero para salvarse de la ruina. Tuvieron que mudarse a un pequeño departamento rentado en una colonia popular de la periferia, donde Vanessa experimentó por primera vez la dura necesidad de tener que buscar una chamba de verdad. La vida le dio una lección inolvidable a la joven rica, quien ahora pasaba largas jornadas de pie atendiendo un mostrador, soportando los malos modos de clientes que la trataban con absoluto desprecio. Mientras tanto, la vida de la noble Elena se transformó de una manera muy hermosa, pero sumamente realista, alejada por completo de los lujos extravagantes que a ella nunca le interesaron tener. Javier quiso comprarle una enorme residencia con alberca, pero Elena se negó rotundamente, argumentando que ella no necesitaba de tanta ostentación material para sentirse plenamente feliz y en paz con su familia. Hijo, el dinero no cambia la esencia de las personas. Prefiero una casa pequeña en un barrio tranquilo donde pueda platicar con los vecinos y regar mis plantas todas las mañanas, le explicó. El joven multimillonario respetó los profundos deseos de su madrecita adoptiva, comprándole una hermosa y acogedora casita con un gran jardín lleno de flores coloridas en una zona muy segura de la ciudad. Además, Javier se encargó de financiar por completo los estudios universitarios del hijo mayor de Elena, asegurando que tuviera los mejores libros y materiales sin que su madre tuviera que desgastarse trabajando. La gran revuelta emocional de la historia llegó unos meses después, cuando el hijo de Elena se graduó con los más altos honores de la carrera de ingeniería civil ante el orgullo familiar. En la ceremonia de graduación, el joven dedicó su título universitario a su madre, pidiéndole que subiera al presidium para recibir los calurosos aplausos de todos los profesores y alumnos presentes en el gran auditorio. Este logro es de la mujer más trabajadora del mundo, la que limpió pisos ajenos con amor y dignidad infinita para que a su hijo nunca le faltara un cuaderno en la escuela, exclamó. Elena lloraba de pura felicidad absoluta, abrazando a su hijo graduado, mientras Javier aplaudía con entusiasmo desde las primeras filas, viendo cómo la justicia divina premiaba tanto esfuerzo y sacrificio de años. Pero el corazón generoso de Elena guardaba una sorpresa aún más grande para la sociedad, demostrando que su verdadera misión en este mundo era ayudar a las mujeres que sufrían como ella sufrió. Con el apoyo financiero y legal de Javier, Elena fundó una asociación civil dedicada exclusivamente a proteger los derechos laborales y humanos de las trabajadoras del hogar en todo el territorio mexicano. El centro se convirtió en un refugio seguro donde cientos de mujeres humildes recibían capacitación profesional, asesoría jurídica gratuita y apoyo psicológico para defenderse de los patrones clasistas que abusaban de ellas. Elena pasaba sus días en la asociación, compartiendo su experiencia de vida, abrazando a las madres solteras y enseñándoles que ningún uniforme de trabajo disminuye el valor sagrado de la dignidad humana. Nunca dejen que nadie las haga sentir inferiores, mis muchachas. Nuestro trabajo es honrado y sostiene los hogares de este país con un esfuerzo que merece ser respetado por todos, les decía siempre. Una tarde calurosa de primavera, una joven vestida con ropas muy sencillas llegó a las oficinas de la Asociación Civil buscando desesperadamente una oportunidad de empleo para poder mantener a sus padres enfermos. Elena se encontraba revisando unos documentos en la recepción cuando levantó la mirada y reconoció de inmediato las facciones cansadas y los ojos tristes de la muchacha que acababa de entrar al lugar. Se trataba de Vanessa,
la antigua joven rica de las lomas, quien lucía completamente demacrada, con las manos agrietadas por el trabajo duro y vistiendo una blusa vieja que delataba su precaria situación económica. Al reconocer a Elena, Vanessa se quedó paralizada en la entrada, sintiendo que una inmensa vergüenza le recorría el cuerpo entero, recordando la tarde en que le arrojó el vino tinto con desprecio absoluto. La joven intentó darse la vuelta para salir corriendo del edificio, incapaz de sostenerle la mirada a la mujer que un día humilló públicamente frente a todos sus amigos de la alta sociedad. Sin embargo, la voz suave y maternal de Elena la detuvo de inmediato, llamándola por su nombre con un tono lleno de paz que no guardaba el más mínimo rastro de rencor o venganza. «Vanessa, no te vayas, por favor. Pasa a mi oficina y platiquemos un momento. Aquí no juzgamos a nadie por su pasado ni por las vueltas que da la vida», dijo Elena amablemente. La muchacha regresó con pasos temblorosos, sentándose frente al escritorio de Elena, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, arrepentida de corazón por toda la soberbia que demostró en su pasado. «Señora Elena, no merezco su amabilidad. Vine aquí buscando trabajo sin saber que era su fundación. Ando muy desesperada porque mi papá está muy enfermo y no tenemos ni para las medicinas», confesó. Las lágrimas de Vanessa eran sinceras, desprovistas de cualquier rastro de la falsedad que solía reinar en las exclusivas reuniones de etiqueta de las lomas, donde ella creció rodeada de lujos absurdos. Elena se levantó de su silla, se acercó a Vanessa y con una compasión infinita que conmovió el alma de la joven, le entregó un vaso de agua caliente antes de tomar sus manos temblorosas. «La vida nos enseña de maneras muy rudas, mi muchacha, pero lo importante es que hoy entiendes el verdadero valor de las personas y del trabajo que antes despreciabas con tanta ignorancia», mencionó. Elena no solo escuchó los lamentos de la joven desamparada, sino que llamó de inmediato a Javier para solicitar que un médico especialista del hospital privado atendiera al señor Villarreal de urgencia. Javier al principio se mostró reacio a brindar ayuda a la familia que tanto daño le causó a su madrecita, pero el gran corazón de Elena terminó por convencerlo de actuar con misericordia extrema. «Hijo, nosotros no somos como ellos. No podemos cerrarle las puertas a quien nos pide auxilio con el alma rota. La verdadera justicia consiste en sanar el mundo, no en destruirlo», argumentó Elena. Gracias a la intervención médica financiada por el licenciado, el señor Villarreal logró estabilizarse de su grave enfermedad, llorando de agradecimiento al saber que la empleada humillada le había salvado la vida entera. Vanessa aceptó con total humildad un puesto como asistente administrativa dentro de la Fundación Civil, encargándose de recibir a las mujeres de escasos recursos que buscaban protección legal contra los abusos laborales cotidianos. La joven adinerada del pasado ahora utilizaba su conocimiento de los círculos sociales altos para identificar a los patrones abusivos, redactando demandas legales firmes junto a los abogados de la prestigiada corporación financiera. Ver a Vanessa trabajar codo a codo con las empleadas domésticas fue un testimonio impactante para toda la sociedad mexicana, demostrando que cualquier persona puede cambiar de rumbo si aprende a tener verdadera empatía. La señora Villarreal, al ver la increíble transformación de su hija, decidió unirse también al voluntariado de la fundación, donando su tiempo para impartir talleres de costura y manualidades a las madres solteras. Aquella mujer que antes presumía sus joyas finas en las fiestas de etiqueta de las lomas, ahora compartía hilos y telas con las mismas mujeres que en el pasado ignoraba con soberbia absoluta. «Doña Elena, usted nos enseñó lo que verdaderamente significa tener clase y educación en esta vida.
Le viviré agradecida por no habernos dejado caer en la oscuridad de nuestra propia soberbia, confesó un día. Las dos madres se abrazaron con un sincero respeto en medio del taller, borrando de manera definitiva las barreras sociales que la ignorancia y el dinero mal administrado habían construido entre sus mundos ajenos. El impacto de la fundación llegó a oídos de grandes empresarios de la industria, quienes comenzaron a implementar políticas de contratación justas y salarios dignos para todo el personal de intendencia en sus corporativos. Javier utilizaba su gran influencia en los comités financieros para presionar a las compañías aliadas, exigiendo el trato digno hacia los trabajadores como un requisito obligatorio para autorizar cualquier inversión millonaria futura. Con los meses, el centro de apoyo de Elena creció de forma espectacular, convirtiéndose en un referente nacional de los derechos humanos y atrayendo la atención de diversos medios de comunicación muy importantes. Periodistas de todo el país acudían a la casita de Elena para entrevistarla, buscando conocer la increíble historia de la mujer que desafió al clasismo de la alta sociedad con pura dignidad y honradez. Sin embargo, Elena siempre recibía a los reporteros en su cocina sencilla, invitándoles un tamal caliente y un vaso de agua, negándose rotundamente a posar como una celebridad o una heroína inalcanzable. Yo solo soy una madre mexicana que hizo lo que cualquier madre haría por sus hijos. El verdadero mérito es de todas las mujeres que salen a partirse el alma limpiando casas ajenas, declaraba. Su hijo menor, Luan, quien había presenciado los años más duros de carencias en la vieja vecindad, también se unió al proyecto familiar tras concluir sus estudios técnicos de contabilidad con excelentes notas. Luan se encargaba de administrar de manera transparente cada peso de las donaciones que recibía la asociación, asegurando que los recursos llegaran directamente a las familias de las trabajadoras del hogar más necesitadas. La armonía que se respiraba en el hogar de Elena era el mejor premio para una vida entera llena de sacrificios constantes, dolores físicos intensos y madrugadas frías esperando el camión del transporte público. Javier solía visitarla todas las semanas sin falta, dejando de lado sus importantes reuniones corporativas de millones de pesos para sentarse en la mesa de madera a disfrutar de las albóndigas de Elena. Madrecita, en los restaurantes más caros del mundo nunca he probado una comida tan deliciosa como la que tú preparas con tanto amor en esta hermosa y bendita cocina tuya, decía Javier sonriendo. Los domingos por la tarde, el jardín de la acogedora casa de Elena se llenaba de risas verdaderas, música norteña alegre y el calor humano de una familia que permaneció unida en la adversidad. Sentada en su mecedora de mimbre, contemplando el hermoso atardecer junto a sus hijos y a su querido Javier, Elena sonreía agradecida por cada trapeada, cada sacudida y cada piso que limpió con esmero. Sabía perfectamente que sus manos cansadas habían construido un legado inmortal de amor, honestidad y justicia social que sus amados descendientes continuarían portando con la frente muy alta ante el mundo entero hoy. La impactante historia de Elena nos deja una enseñanza sumamente profunda sobre el verdadero valor de los seres humanos, recordándonos que la riqueza más grande jamás se medirá por los lujos materiales que poseemos. Cada persona que trabaja de manera honrada merece ser tratada con un absoluto respeto, pues detrás de un uniforme sencillo siempre puede esconderse un corazón gigante lleno de sacrificios diarios y de dignidad. La soberbia y el clasismo solo destruyen el alma de quienes los practican, mientras que la humildad y la empatía son las verdaderas llaves que abren las puertas del respeto y de la felicidad. La próxima vez que veas a alguien desempeñando un oficio humilde en tu día a día, recuerda que la vida da muchas vueltas misteriosas y que el respeto humano es el valor más sagrado.